Hola a todos, ¿cómo estás, Javi? ¿Qué tal? Vamos a hablar un poquito del Gran Premio, bueno, el CET de Andorra, que ha estado Javi este fin de semana por allí. Y ha sido un fin de muy interesante, ¿no, Javi? Pues súper interesante, un fin de además chulísimo ahí en Andorra, en el Campeonato de España, con lo que se supone, además ahí en Naturlandia, súper bonito el sitio, muy espectacular y sobre todo que ha habido cosas, ¿no? Ha habido muchísimas cosas que ahora iremos comentando, o sea que nada, muy bien, muy contento de estar allí para vivirlo. Solamente ver en Instagram que hemos subido un montón de vídeos que nos has Mm. pasado. Ahí el último de esta mañana, que lo vamos a poner ahora por aquí, tiene casi 40.000 reproducciones, con bastantes dudas sobre el tema de si es 5 o no es 5, etc., que ahora lo comentaremos también. Pero yo creo, tío, que al final hay una parte que mola mucho cuando vas a las carreras y es todo lo que no se ve y que está fuera de puntuación, ¿no? Que es un poco el ambiente, cómo se respira, el paddock, ¿no? El compañerismo, la gente. ¿Cómo lo has visto un poco en línea general este fin de? Pues bueno, vamos a decir que muy bien, pero bueno, es verdad que como siempre no hay bastantes cosas a mejorar. Sí que es verdad que, por ejemplo, la federación creo que ha hecho perdón, una cosa muy buena que es la rueda de prensa, que bueno, que está intentando hacer cosas no para dar más visibilidad. Pero es verdad que, por ejemplo, el paddock principal, ¿no? Donde están los equipos oficiales y todo, pues era muy pequeñito. Entonces, todas las carpas estaban pegadas, no, los pilotos no tenían prácticamente espacio para salir. Por ejemplo, el de Gasgas estaba en una esquina que entre Serco y Terre se lo tapaban. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que yo creo que es algo que habría que cuidar un poquito más, ¿no? Porque al final la imagen que se da, ¿no? Que es pues al final un paddock principal sobre todo, pues creo que si fuese un poquito más amplio, más, pues eso, con más carpas y todo, pues sería un poco más Ah, vistoso. impresionante y llamaría más la atención, ¿no? Pero bueno, en líneas generales súper bien, la verdad que el sitio es espectacular, el clima ha sido brutal, todo el mundo con el que he hablado también le ha parecido espectacular, las zonas también muy buenas, para los TR1 igual un pelín fácil, o sea que muy bien. Luego la carrera era el domingo, en este caso era una jornada puntual y no como por la dura que sean dos. Y al final del viernes los pilotos estaban por ahí entrenando también un poco a su aire, porque recordemos que Andorra es uno de los lugares críticos, ¿no? Para la puesta a punto de la moto. Estamos que a casi 2.000 metros de altura, ¿no? Sí, mil 2.000, seiscientos eran. 1.600. Que al final todo cambia bastante. Y me dices que, por ejemplo, el viernes viste a Jaime y al equipo Vargas trabajar mucho en la moto, ¿no? Sí, el viernes por la mañana, o sea, al final aquí lo que hacen los pilotos, aunque corran el domingo, el viernes ya se abre el paddock, ¿no? Entonces llegan los pilotos con los camiones, las furgonetas y todo, y pues entrenan, como dices, no hay en otros sitios en los que no es tan importante, pero aquí es realmente importante para poder poner la moto a punto, ¿no? Que al final, al ser en altura, es un pelín más delicado y el viernes por la mañana pues les estuve acompañando, ¿no? Y, por ejemplo, Gasgas pues llevaba ahí, justo estaba en la zona de entrenamientos pegada a la carretera y lo que hizo pues fue llevar una furgoneta donde iban cambiando, creo que cambiaron algún escape, algunas cosas más que bueno, que tampoco se veía mucho, pero sí que se veía a Jaime todo el rato subir y bajar y probar bastantes cosas. Igual demasiadas, ¿no? Pero bueno. Y nada, y luego también los de Montes al final es una moto que, como bien sabemos, ya tiene bastantes años, que en Andorra está más que probada en cuanto a la electrónica y todo, que al final es lo importante. Entonces, pues llevaban alguna cosa, algún colector de escape, alguna cosilla más pero para probar, pero en principio no se les veía con grandes dificultades, ¿no? Entonces, Ah, pues no recordemos, llevaron tanto. recordemos que se celebra justamente en donde está el propio área Tony Bow, en Naturlandia. Entonces, al final, la puesta a punto de la moto, que siempre hay que trabajarla, pero ellos tienen muy por la mano estos settings de esta altura y además la inyección no acusa tanto la altitud como lo puede usar la carburación, ¿no? Esas discrepancias que al final el carburador es mucho más sensible en ese tipo de cosas, la puesta a punto. Y luego también me decías, ¿no? Que, por ejemplo, Aníbal el viernes que estuvo también. Sí, Anuel, pues lo mismo, ¿no? Con los mismos problemas, ¿no? Digamos que aunque ya llevan tiempo en Andorra y todo, al final siempre que van, depende mucho también del clima, ¿no? De si hace mucho calor, hace mucha humedad, varía bastante. Y sé que estuvo probando, pues, algún silencioso, pues, un poquito más corto, bueno, algunas cosas, ¿no? Para al final que la moto fuese lo más fina posible. Que al final para ellos pues sobre todo en trancos grandes y todo, necesitan tenerlo todo muy bien puesto.
Luego, a ver, metiéndonos un poco más en... Bueno, yo creo que antes de entrar en carrera vamos a poner el vídeo de Venansi, que al Vale. final unas cosas que tenemos muy buenas con los pilotos que estamos teniendo es que agradecer también a los mochileros y cuerpo de carreras, que al final como que están entrando mucho a compartir contenido con nosotros, Sí. enseñaros cosas. Y fijaos este vídeo qué bueno de Venansi Vidal explicando todo lo que lleva el equipo de mochileros de Gabriel Marcelli. Y os voy a contar un poco lo que llevamos durante la carrera aquí, tanto en la riñonera como en la mochila. Bueno, en la riñonera llevamos en este espacio pues la bebida para irle dando en cada zona. Aquí llevamos, pues bueno, dejamos sitio para llevar los geles, barritas y algo de recambio más pequeño. Y en la parte delantera, pues en el primer compartimiento llevamos un medidor y la mancha para ir revisando la presión a cada zona. Y aquí pues un poco las herramientas básicas para poder hacer la mecánica rápida que se tenga que hacer en todo momento. Y en la mochila, pues nada, la verdad que llevamos todo el material para poder salir de cualquier problema. Y nada, aquí por ejemplo tenemos pues unas estriberas junto con los soportes, aquí una línea completa del freno trasero, aquí llevamos la ECU de la moto, lo que es la parte electrónica, y aquí pues lo que son pues manetas, palancas, caña de gas, algo de tornillería junto con las bujías. En la parte de abajo llevamos pues una tapa de embrague y una tapa del inducido. Aquí un pote de contact cleaner para limpiar cualquier pieza que se tenga que limpiar para hacer cualquier reparación. Y aquí pues una curva de escape y algunas herramientas más grandes. Ahí va. No, sí, o sea, comentaba luego después de eso que en la riñonera, o sea, en las alforjas de la moto, Sí, el manillar. lleva más cosas, el manillar, bueno, cosas, sobre todo más de las cosas más pesadas, ¿no? Las llevan ahí. Pero por puntualizar una cosa, o sea, que no se ve en el vídeo, obviamente, es lo que pesa esa mochila. O sea, es una animalada, a lo mejor pueden ser unos 15 kilos o así, y el mochilero tiene que cargar con la mochila todas las vueltas, dejarla en cada zona, cargarla en cada zona, o sea, desde aquí creo que no solo nosotros, sino en general, ¿no? No se le da el mérito o el valor que tienen los mochileros, que al final son los que están trabajando todo el rato en cuanto llega el piloto, darles agua, mirar presiones, ver que la moto esté todo bien. Aquí, por ejemplo, que hubo mucho polvo, se les veía a todos con los paños limpiándole la moto. O sea, claro, la moto tiene que entrar perfecta a la zona para que vaya lo mejor posible, que tenga una buena imagen. Entonces, es alucinante el trabajo que hacen, ¿no? Todo el rato para eso. Y luego, encima, si tienen alguna caída o lo que sea, tener que cambiar las manetas, cambiar todo y todo eso en un tiempo récord y después seguirles. O sea, desde aquí Y vamos. luego son los que antes empiezan el día y los últimos que acaban. Sí, Porque sí, al sí, final sí. están preparando todo para que esté todo correctamente. Efectivamente llegan, el cronometraje, entra en zona, no se pueden equivocar absolutamente nada, coge al piloto, el piloto sale volando de la zona a la siguiente zona y el otro tiene que volar también detrás con las alforjas, que a lo mejor su moto puede estar pesando tranquilamente 90 kilos Sí, entre sí, sí. carga y elementos con la incomodidad que ello conlleva, ¿no? Así que igual que hemos hecho muchos vídeos también con los mochis, también que nos han, ¿te acuerdas de Rome? Que hicimos ahí uno muy guapo también Sí, es en verdad. Ripoll y tal. Pues aquí agradecer a Venansi y a todos los equipos que al final abren un poco esas puertas porque básicamente nosotros de alguna manera ya lo vemos, pero transmitirlo a la gente, ¿no? Que lo pueda ver, mola mucho porque así vosotros os hacéis una idea de todo lo que hay detrás y también, a ver, verá que tú vas a más carreras que nosotros y también gusta mucho, ¿no? Ver qué sucede detrás de las bambalinas de una clasificación y tal, ¿no? Como ahora un poco comentaremos. Sí, o sea, al final, por supuesto que el piloto es quien, o sea, el más importante, no digamos, pero toda la infraestructura que hay detrás es súper importante. O sea, al final, que el piloto se levante por la mañana y cuando coja la moto tenga la moto perfecta, que todo funcione bien, que todo siga igual, que llegue y esté limpio. O sea, son, bueno, pequeños detalles, pero que al final hace que, pues, que solo se tengan que centrar en el pilotaje, ¿no? Igual que con los asistentes, pues al final eso, acabar la zona o tener agua, tener todo lo que necesitas, pues
te ayuda a que simplemente te tengas que centrar en lo realmente importante, ¿no? Que eso ayuda mucho. Y ya por puntualizar lo de los mecánicos, tanto Aitor como Benansi, que al final es con quien estuve, ¿no? Hay, que son los mecánicos de Gabri. Claro, Gabri llega a lo mejor de entrenar o lo que sea a las 2, pero es que ellos dos a lo mejor están ahí hasta las 6 repasando la moto, cuidando todo, limpiándola, o sea, desmontan la moto menos motor prácticamente por completo, o sea, en la caja o sea, todo lo limpian como si no hubiese un mañana, o sea, lo dejan todo perfecto, revisan todos los aprietes, o sea, que todo esté perfecto, que al final, pues eso es lo que determina, ¿no? Que la moto siempre vaya bien. Y bueno, cambian pegatinas, hacen un curro, la verdad que espectacular. O sea, que desde aquí, vamos, bien, enhorabuena a todos. La verdad, tío, que al final hay una cosa que en el fondo da como un poco de rabia, y es que estas cosas que son, que el mérito de ganar un mundial también, o como llevan casi 38 mundiales que van a hacer ahora, ¿no? Consecutivos, el mérito también está un poco en toda esa parte que hay por detrás, cuando lo único que se ve es que Tony Bow pues, está invencible, ¿no? Pero todo ese trabajo que hay detrás es una pena que no se termine de ver, porque es lo que hace que ese piloto se concentre en pilotar en zona y no falle nada de lo demás, porque cuando recuerdas tú que Tony Bow tiene una avería o tiene un problema técnico más allá de una caída, ¿no? Pues muy complicado recordarlo. Entonces yo creo que hay que visibilizar esta parte trasera de todos los equipos, que al final Repsol Honda Team, pues por supuesto, tienen un presupuesto, unos medios, y aunque tienen mucho presupuesto, que no tienen los demás probablemente, pero saben utilizar ese presupuesto para que al final tenga un sentido. Es decir, oye, pues le dan visibilidad, tienen todo como tienen montado, y los mecánicos es que va todo pues como tiene que ir sobre ruedas, ¿no? Así que muchas gracias a todo el equipo por hacer posible esto. Y luego ya un poco metidos en carrera, ya vimos también que había, bueno, se parecía que iba a ser una carrera muy junta, como bien decías, ¿no? Teníamos, creo que es la primera carrera de Pablo, después de la lesión en TR1, Pablo Suárez, que ha hecho un carrerón, que iba también en equipo con Alex Canales. Entonces, al final teníamos tres Montesas, y creo que eran 7 clasificados, ¿no? En la primera estaba ellos 3, estaba Jaime Maniol y Gerard. Sí. Sí, o sea, bueno, por contar ya en carrera, por lo que se veía, por lo que comentaban los pilotos, ¿no? El sábado, antes de la carrera, que iba a ser un trial fácil, ¿no? En principio bastante sencillito, donde pues pequeños errores iban a determinar la carrera. Y luego el domingo se vio un poco diferente, porque se vio que se cometieron bastantes errores, sobre todo cuando no tocaba. Para quien no lo sepa o para un poco entrar en el contexto, ganó Gabri. Segundo, Gabriel Marceli, vamos. Segundo quedó Alex Canales. Tercero, Gelabert. Luego, seguido de Pablo. Y después Jaime y Trueba. O sea, Jaime Augusto, que era el líder del Campeonato de España hasta la fecha. Sí, con 4 o 5 puntos de ventaja, ahora creo que está 6 por detrás de... Exacto, o sea, quedó penúltimo. Entonces, claro, bueno, fue una carrera un poco caótica, con un poco de polémica. Desde el primer momento, ¿no? Ya se veía que iba a ser una carrera un pelín diferente, donde anularon la zona 1 porque se movía mucho una piedra, pero bueno, Pablo la superó y decidieron anularla. Entonces llegaron a la zona 2, que es donde había más gente, pero bueno, se veía esto que empiezas la carrera, pero todavía no has entrado, ¿no? Entonces eso desestabiliza bastante. Y nada, pues en las primeras zonas se vio que Gabri y Jaime iban pues cero, muy sólidos y todo. Jaime comete un error muy fuerte en la zona 4, creo que es, en la zona 5, donde hace un 5 en un paso que no tenía demasiada complejidad, y a partir de ahí se le pone la carrera muy cuesta arriba, porque Gabri, la verdad que hizo un carrerón absoluto, sin fallar o fallando muy poquito, haciendo las cosas como las tenía que hacer. Luego, también destacar que Pablo Suárez era quien abría la carrera, que de hecho iba por delante de un piloto de TR2. O sea, que iba totalmente a la suya, y en la primera vuelta, no sé si, o sea, no me acuerdo cómo quedó, pero iba entre los 3 primeros. O sea, un carrerón junto con Alex, brutal. Y bueno, un poco por ahora sacar el vídeo, que ahora lo veremos, donde hubo más polémica o por lo menos más dudas, pues fue en esa zona 10, donde pues se pudo, digamos, determinar un pelín la carrera, ¿no? Aunque fuese la primera vuelta, pero ya sabemos, ¿no? Que hay muchas veces que
simplemente verte a 5 puntos o a 6 puntos o verte a 1, pues cambia bastante. Entonces, si quieres ponemos el vídeo y vemos ahí la polémica. Vamos a poner el vídeo, a ver qué os opináis. Lo tenemos en nuestro canal de Instagram también. Os vamos a poner primero, yo creo que el vídeo de... Sí, el comparativo. A ver cómo lo veis. Bueno, en este vídeo, de momento aquí ya se aprecia la diferente colocación que tiene Jaime de la que tiene Gabri. Ahora Gabri se va a ver el plano que se amplía aquí abajo, que hace una... Como que delante viene aquí, traza, y aquí coloca delante, la lleva al sitio. Pero en este caso Jaime acorta la trazada, como estáis viendo, coloca de atrás, se la lleva adelante y parece que es relativamente habitual que, aunque efectivamente está en el límite de lo que es cruzar trazada, que suele ser una práctica habitual de los pilotos como una regla no escrita de que se coloca más o menos así, ¿no? Sí, o sea, por puntualizar, era pues la zona 10, donde todos los pilotos anteriores habían hecho un 5 porque era un paso muy crítico, que tenían que hacer un salto lateral, porque era un salto con muy poca carrerilla y luego encima la flecha estaba puesta más a la izquierda, entonces tenían que saltar. Muy complicado y pues tanto Alex como Pablo como Aniol pues, pasaban por encima de la flecha o se quedaban a la izquierda y se quedaban cortos. Entonces, claro, viendo ellos dos cómo salen los últimos, pues lo veían. Y Gabri lo que hace, bueno, es lo que tú dices, ¿no? Redondea más la trazada precisamente para que no haya dudas, digamos, en cuanto a si cruza o no trazada. Y Jaime, en cambio, lo que hace es una diagonal. Desde mi punto de vista, yo creo que eso es algo que se hace siempre, ¿no? Que, por lo que yo tenía entendido, cruzar la trazada es cuando tú cruzas la rueda trasera con la otra rueda trasera, o sea, quiere decir que tú puedes cruzar, digamos, a mitad de la moto, que en principio con eso no hay problema, pero bueno, también es verdad que aquí lo vemos en un vídeo desde una perspectiva. Al final el juez es quien está ahí y quien lo está viendo en directo y he de decir también que el juez estaba pegado. O sea, podía estar en otro sitio, pero es que estaba justo a un metro. Y aparte que es un juez que va a todas las carreras y sabe bien cómo... Vamos, es un... No dudo de su profesionalidad. Aquí se ve claramente como ves la diferencia de colocación que tienen los dos. Y aquí está mucho más cruzada la moto de Jaime y aquí Gabri ya se ha ido más hacia la parte de atrás de una manera distinta. Creo que ahí es el punto donde ya ve que el momento que arranque Jaime, sí, como la moto ya ha bajado por ese lugar y ha estrictamente cruzado la trazada, pero como bien un poco se puntualizaba, ¿no? Podría haber puesto un 0 y no hubiese pasado nada, y podría haber puesto un 5 y, o sea, yo creo que es la típica puntuación que hagas lo que hagas, a alguien le va a sentar mal, está claro. Sí, o sea, es verdad que aquí, ya digo, por lo menos desde donde yo estaba, es muy dudosa, ¿no? Porque al final lo que digo, ¿no? El Jaime coloca la rueda trasera donde supuestamente cruza la trazada en la esquina. Entonces, bueno, no sé, yo nunca había visto pitar que se cruzase la trazada con eso, pero bueno, estábamos ahí varios y gente que entendía mucho, no solo, o sea, no yo, sino gente que realmente sabía el real y todo, y realmente alucinaban con que eso no es esto. Pero bueno, ahí vemos como Gabri salta por encima de la flecha, lo cual es un del juez, y aquí Jaime pasa por dentro de la flecha, claro, pero cruzando la trazada. Por eso le pita a Jaime en la arrancada y a Gabriel le pita cuando ve que toca la flecha. Sí, o sea, lo que habría que ver exactamente es cómo lo hacían los otros pilotos, porque ya digo, desde donde yo estaba no se veía del todo bien y sobre todo tampoco te fijabas, ¿no? Porque estaba yo abajo y pues no se veía si estaba más a la izquierda o más a la derecha. Pero claro, veíamos que a todos los pilotos les pitaban el 5 por la flecha, ¿no? O pasar la rueda delantera o pisarla por encima. Es que incluso aunque no modificase la flecha, ¿no? Que eso también es lo que indica el reglamento, ¿no? Que si toca la flecha y el juez tiene que modificar la zona, es decir, tiene que volver a colocar la flecha o así, sí que se le pone un 5, pero en principio muchas veces simplemente la tocaban de paso y no les ponían el 5. Entonces, bueno,
esto es lo de siempre, ¿no? Al final, el árbitro es humano y determina. Pues hay pilotos, incluso en esa misma zona, en la segunda vuelta se cambió la forma de actuar y los pilotos sí que si tocaban la flecha y no la tiraban o no la modificaban, no pasaba nada. Que eso es lo que pasó con algunos pilotos que hicieron lo mismo, pero mientras fue, o sea, fue para todos igual, ¿no? Entonces, pues bueno, por lo menos se hizo bien. Pero bueno, como digo, como es un factor humano, ¿no? Siempre puede ser error Complicado. o acierto y siempre va a haber gente que esté de acuerdo o gente que no lo esté. Entonces, bueno. Bueno, luego también hay que decir que las últimas dos zonas, que al final Jaime suma 2 5, como iba cerrando la carrera, que es en posición de salida es el último en este caso, pues encima le pilló lluvia y cometió 2 errores en las últimas 2 zonas que ya sí que le lastraron para ni siquiera estar en esa lucha del tercero cuarto, sino que ya se fue para atrás y le condicionó esos últimos 10 puntos donde al final, poco también comentando con él, ¿no? Parece que se sumó un montón de elementos de mala suerte, ¿no? Creo que también Carlos en algún momento en su mochilero pues se rompió una cinta o algo pasó también con una cinta, en una zona donde quizás no tocaba tanto. Y delante tienes a un Gabri Marcelli que sabía cómo tiene que hacer las cosas y se encontró pues eficacia, acierto, una merecida victoria y encima el sobrepremio de ver que su máximo rival, que donde teóricamente deberían estar los dos a la par, pues se va muy, muy, muy atrás y le genera pues que de repente vuelva a haber una emoción por el campeonato, aunque partiendo de la base que quedan 3 carreras puntuables, todavía Jaime depende de sí mismo. Si consigue 3 victorias, pues sería campeón de España Jaime, para que ya tiene también tiene un poco en juego que a ver cómo intervienen el resto de pilotos, ¿no? Sí, desde luego. O sea, por suerte, pues eso, Jaime depende de sí mismo. Al final, si consigue las 3 victorias, puede ser campeón. También Gabri depende de sí mismo, obviamente, ¿no? Pero que eso, al final, psicológicamente, yo creo que eso te ayuda bastante. Y por puntualizar, ¿no? Que la primera vuelta, ¿no? Lo que comentábamos de cómo puede cambiar o no, vemos en esta zona 10 donde los dos tienen un 5 y se queda, Jaime sigue a 6 puntos de Gabri. Y en la siguiente zona, Gabri tira una flecha, lo cual es un 5 y claro, Jaime, si la hacía de la zona, podía remontar la zona 12, perdona. Y Jaime se queda en un paso que a priori pues no parecía demasiado difícil porque el resto de los pilotos sí que lo pasaron. Entonces, claro, lo que comentabas, ¿no? Se juntan ahí todas las cosas malas, ¿no? Porque dices, joder, en ese momento en el que igual recuperas, te reenganchas, ya estás solo a un pie, al final un pie pues más o menos es sencillo de poder recuperar, pues no lo recuperaba. Entonces, bueno, se veía un Jaime que no del todo fino, pilotando bien, pero es verdad que a lo mejor, no sé, si algo de la moto que a lo mejor no le tiraba tanto en Andorra o lo que sea, pero sí que es verdad que se le dio ahí con algunas dificultades. Y luego también hay que decir de Jaime la profesionalidad que tiene como piloto, que incluso el juez lo ha puesto en los comentarios del vídeo que hemos subido, que ni una sola crítica. El tío, un caballero también, terminó, le puso un 5, ni criticó, ni lo contempló ni nada. Así que un gustazo, porque además Jaime es un tío que está dando espectáculos, se lo está currando mucho. Está haciendo una temporada difícil porque es evidente que tienen muchísimo menos medios. No sabemos si tendrán o no o recuperarán los medios del año que viene, pero sin duda alguna hay una brecha muy fuerte de medios entre el principal equipo y todos los demás. Y creo que este año parece como evidente, ¿no? Como que más fuerte esa brecha. Así que yo le tiene mucho mérito bueno, pues que Jaime, que intenta dar un poco de espectáculo, que siempre está con la sonrisa, que es un tío educado y tal. Así que bueno, parecía que este año todo debería estar más justo, ¿no? Más junto, especialmente en el Mundial. Y nos estamos yendo con otra temporada donde todo se está sentenciando demasiado temprano, salvo en el Campeonato de España, donde yo creo que para Gabri es muy importante psicológicamente, ya hemos hablado bastante, batir a Jaime en igualdad de condiciones en el sentido no técnicas, sino de que todos puedan puntuar en cada carrera, que no haya un condicionante como el de Japón del año pasado para Jaime, que de repente sea un 0, ¿no? Entonces yo creo que Gabri, igual que en el Mundial, tiene que ponerse más las pilas para poder estar en ese ritmo. El Campeonato de España, estas carreras, le va a dar ese revulsivo para terminar de creerse
que puede estar ahí, ¿no? Y Sí, que está. yo creo que para Gabri esta carrera ha sido súper importante porque venía de Córcega, donde es que no sé si fue Córcega, creo que no lo hizo del todo bien. Luego llegó San Marino, donde lo hizo realmente bien. Y verse que no, que este fin de semana, pues contra Jaime, ganarla, además, ya digo, Gabri hizo un carrerón absoluto, pero carrerón absoluto. Y encima que tu máximo rival le ha costado, ha fallado de más. O sea, psicológicamente yo creo que ahí un pequeño clic, ¿no? De decir, de creérselo y decir, oye, que sí que puedo ganarlo, puedo ganar el Campeonato de España, puedo ganar alguna carrera del Mundial. Entonces, bueno, yo creo que esta carrera le ha venido muy bien. Y bueno, y no solo Gabriel y Jaime, ¿no? Que siempre nos centramos en ellos, sino también destacar la superactuación de Alex Canales, que quedó segundo a tan solo 4 puntos de Gabri, con un pelotaje además brutal, se le veía súper centrado y lo que comentaba él, ¿no? Él al final hizo su carrera, iba a su bola, no miraba a los demás, sino simplemente se centraba en hacer lo suyo, en hacerlo bien y se le vio, ¿no? Porque al final, ya digo, hizo un carrerón sin cometer prácticamente errores o demasiados errores, donde pues al final ganó a Niol, ¿no? Que siempre había sido tercero después de Jaime y de Gabri. Entonces, destacar y sobre todo desde aquí felicitar también a Alex, que ya digo, hizo un super carrerón. Yo creo que Alex, además, es un año difícil porque al final es el primer año de la máxima categoría, que es un año que al final tienes que curtirte y que todo es muy complicado, todo es muy diferente. Y ya habiendo hecho, por ejemplo, con una final de NX Trial este año, y estar ahí luchando en el CET, donde al final es una carrera que no es nada fácil, ¿no? Y estar en ese registro de puntos, dice mucho también de la concentración que tienes que tener en las zonas donde teóricamente no puedes fallar. Así que, bueno, yo creo que tenemos ahí una cantera buena, asegurada. También me alegro mucho que Pablo haya vuelto a encontrar rápidamente el ritmo, porque después de estar año y pico fuera, lo más fácil es que se hubiese bajado de categoría y que hubiese hecho un año conservador y todo lo contrario. O sea que ole los huevos de estos pilotos, ¿no? No, desde luego, desde luego. O sea, al final, Alex, lo que comentabas, ¿no? Ha cambiado de moto, pero sobre todo de 2 tiempos a un 4 tiempos. Comentaba que entendía la moto y todo, pero que al final, pues lo del indoor, pues que cuenta más el piloto, ¿no? Que pues son pasos que ya conoces, ¿no? Los tubos, las jaulas, todo. Pero claro, que en el outdoor siempre te encuentras terrenos diferentes, te encuentras cosas diferentes. Entonces, cuando no tienes la moto por la mano al 100%, pues siempre cuesta más, ¿no? Entonces, joder, yo creo que este resultado ya es como decir, bueno, comentaba, ¿no? Que ya empezaban también a tocar más cosas de mapas, ya entendía la moto como para poder hacer ciertos ajustes que se adaptase más a su moto. Entonces, pues bueno, se le veía muy bien. Y Pablo, ya digo, un súper carrerón, que al final abrir la carrera es de las cosas más difíciles, no ves ninguna línea, está todo sucio, entonces, bueno, un súper mérito. Además, no solo que hizo cuarto, sino que estuvo muy cerca de hacer el podio, que si llega a hacer podio hubiesen sido 3 Montesas en el podio, o sea que, bueno, hubiese sido interesante también. Sin duda. Pues nada, Javi, oye, muy interesante. Ahora, al fin de que no tenemos carrera, pero creo que si va todo bien, esta semana tenemos una entrevista que va a ser atómica. Estar atentos que puede que sea de las más esperadas del año. Yo creo que sí, que puede ser muy interesante, sobre todo cuando hay tanta incertidumbre o no se saben muchas cosas. Bueno, sí, por lo menos resolver esas dudas. Muy bien, tío, gracias por estar ahí. Los vídeos de este fin de semana todos son méritos de Javi. Nos tenemos aquí cositas que hacer en Trial Ball y que al final el que corre Campeonato de España, pues siempre que puede, pues al final hace este súper esfuerzo para que todos podáis disfrutar de esos vídeos. Y nada, tío, hasta la próxima. Aquí, bueno, agradecer, ya digo, a todos los pilotos, mecánicos, mochileros, a todo, porque al final siempre ayudan, siempre además se apartan para dejar grabar, te preguntan, o sea que está muy bien. Y desde aquí ya digo, agradecerles y también, bueno, tanto a Cabes como a Fuji, que siempre ahí dan su punto de vista y, bueno, siempre en la carrera sobre todo te comentan un poco cómo van y todo, entonces, bueno, darles las gracias, que al final yo creo que es importante, ¿no? Dar esta visibilidad al trial. Pues nada, acabamos con Gabriel.
los mejores momentos de Gabri, de la carrera, para ver un poco cómo ha sido. Y nada, tío, nos vemos muy prontito. Ya está aquí, campeón. Bueno, ahí está Gabri. Estas zonas además son las de Tony Bow, ¿no? Las del área. Sí. Que por lo visto han quitado algunas piedras y todo, pero bueno, siguen estando las grandes. Las grandes, ¿no? Muy bien, tío. Muy Gracias bien. por todo. Hasta luego.